Chicos y chicas, una vez más aquí en Sangre, Sudor y Lágrimas, como siempre, dando información sobre fitness, culturismo. Y hoy estamos aquí para empezar el año haciendo un vídeo sobre los mejores ejercicios de piernas según mi propia experiencia. Eh, bueno, mm, Como bien sabéis algunos, pues yo tengo una patología en la espalda, ¿vale? Lo llegué a decir en algún vídeo y pues yo he tenido que buscar alternativas y lo que me he dado cuenta que muchos de los ejercicios que la gente no suele hacer incluso podrían ser mejores que la propia sentadilla, ¿vale? Eso sí, chicos, los siguientes ejercicios que vais a escuchar pues son, según mi propia experiencia y claro, me estoy basando en ejercicios viables a largo plazo, ejercicios seguros, ¿vale? Que se puede aplicar lógicamente una sobrecarga progresiva en el ámbito de la hipertrofia, ¿vale? Está más enfocado, a levantar cargas, ¿vale? Y ya os digo, sobre todo que a largo plazo pues, no sean viables, ¿vale? Así que, sin más dilación, empecemos. Ejercicio número uno, la zancada split o lunge, incluso hay gente que lo llama tijera, ¿vale? Es un ejercicio unilateral de fuerza, se requiere bastante equilibrio, ¿vale? Bastante coordinación, estabilidad y, dependiendo de cómo lo hagamos, dónde lo hagamos, pues vamos, y claro, la amplitud, ¿vale? Que hagamos al hacer la zancada, pues vamos a trabajar más los cuádriceps o más los glúteos, ¿vale? Pero eso sí, siempre es un ejercicio muy completo del tren inferior, ¿vale? Donde lógicamente pues no vamos a incidir tanto en la zona lumbar, ¿vale? Porque la extensión del tronco es mínima, la extensión de columna es mínima, ¿vale? Bien es cierto que puede haber una mayor tensión en el psoas si hacemos una mayor amplitud, al trabajar más glúteo, pero es complicado, ¿vale? Es complicado, ¿no? Y ya os digo, incluso me he encontrado con estudios, ¿vale? Me he encontrado con estudios que dicen que la zancada tiene mayor activación de neuroreceptores en el cuádriceps en la fase positiva que una sentadilla, con lo cual viene a ser muy interesante y espero que practiquéis este maravilloso ejercicio que sin duda os va a aportar mayores beneficios que otra cosa, ¿vale? Y ya, pues si ves de que es incluso mejor que una sentadilla, pues ¿qué quieres más? Pruébalo. Segundo ejercicio, sentadilla multipower normal o vertical. Aquí podéis poner incluso unos discos, un taco, ¿vale? En la sentadilla normal, pero multipower. Y en la vertical ya no hace falta. No hace falta, lógicamente, porque estás adelantando los pies, ¿vale? Es como una sentadilla hack. Y ahí pues ya estaríamos, la zona lumbar estaría bien protegida, ¿vale? Y pues mayor activación en los cuádriceps. Siempre cuando tengamos más adelantados los pies, ¿vale? Sobre todo en la multipower, pues estamos trabajando más los cuádriceps. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Y pues esta sentadilla, sobre todo en multipower, pues ofrece la ventaja de que no te tienes que preocupar por el equilibrio, que si te cae, lo que sea. Porque prácticamente si te quedas abajo, enganchas la vara y ya está. En una sentadilla libre tú no puedes hacer esto, lógicamente te caes de culo. Te caes de culo y es que nadie te despierta ya. Así que con esto y sobre todo con pesos altos, ¿vale? Y bueno, pasando al tercer ejercicio, sentadilla frontal con disco debajo de los pies. Bien es cierto que muy poca gente suele hacer sentadillas con discos, es decir, con un disco debajo de los pies, porque piensan de que, es que es ridículo y tal. No, aquí ya os digo, chicos, de que no hay motivo de burla, ¿vale? Que nadie se burle de ti simplemente porque utilices unos discos o un taco debajo de los pies, que ya sabéis que eso lo utilizan incluso profesionales, ¿vale? Ya os digo, cada movilidad, cada flexibilidad de cada uno, pues es diferente, es muy diferente y por lo cual, pues dependiendo del largo del fémur, del muslo, de la distancia entre la cadera y la rodilla, ¿vale? El largo en sí de la columna, pues puede que te dificulte un poco el hacer sentadilla normal, ¿vale? Porque al hacer una rotación externa, nosotros, siempre el peso recae más sobre la lumbar, ¿vale? Recae más sobre la lumbar, a veces uno no tiene esa flexibilidad, ¿no? Y pues por el otro lado, pues tenemos una sentadilla frontal, ¿vale? Que es prácticamente haciendo una rotación interna, ¿vale? Te colocas la vara, unas mancuernas o incluso una mancuerna en forma de copa, ¿vale? La cual yo la recomiendo mucho, ¿vale? La recomiendo mucho, me parece un ejercicio fantástico. Todo lo que sea mover peso por delante siempre trae mejores beneficios para los cuádriceps. Incluso Verónico Lehmann hacía sentadilla frontal, ¿vale? Y bueno, chicos, aquí veis una imagen de Arnold Schwarzenegger haciendo una sentadilla. Creo que el que está al lado es Tom Plus, no estoy muy seguro, ¿vale? Y bueno, como veis, está haciendo una sentadilla con taco, ¿vale? Intenta hacerla profunda, pero veis ese desvío un poco de la lumbar,
¿vale? Como que la tiene un poco redondeada y bueno, al ser una persona bastante alta, pues que Arnold Schwarzenegger era una persona alta, pues digamos que no le salía muy bien y es entendible, por eso que, como habéis visto al principio, la imagen de Arnold Schwarzenegger haciendo una sentadilla frontal, pues le viene mucho mejor, ¿vale? Y pues ya os digo, chicos, es cuestión de ir probando y eso sí, hay que tener desarrollado un buen pectoral, porque si no, pues la verdad se te cae, amigo. La sentadilla en máquina hack se inventó en la década de los 60, justo un poco antes que bueno, la hacía Tom Platz y tal. Es una máquina, digamos, bueno, prácticamente una máquina guiada, ¿vale? Y bueno, la intención de esta máquina pues era de que no se trabajara tanto bueno, no se ejerciera tanta presión, fuerza sobre la lumbar y se trabajara más el cuádriceps. Y pues por suerte se ha conseguido, ¿vale? La inclinación que otorga pues prácticamente te ofrece la posibilidad de trabajar el cuádriceps con mucha, diría no mucha, sino bastante seguridad, ¿vale? Por eso es que se mete mucho peso también. Se pone mucho peso, veis a Zebun, veis a Jay Cutler en su época, de que levantaba mucho peso, ¿vale? Y es por este detalle, ¿vale? Sin lugar a duda, la gente que tenga problemas de espalda y tal, antes de todo que lo consulte con su terapeuta, lo que sea, ¿vale? Pero normalmente suele ser un ejercicio bastante seguro, ¿vale? Y además de que bueno, prácticamente es un ejercicio bastante exigente que muchas veces la gente se cae de culo prácticamente, se queda abajo, si no hay nadie de que le ayude, pues te quedas abajo prácticamente, te quedas en el fondo del mar, así que tenerlo en cuenta. El quinto ejercicio sería la prensa, ¿vale? Aquí teniendo en cuenta de que hay varios tipos de prensa, tenemos la prensa horizontal, tenemos la prensa de 45 grados, incluso la vertical, que yo no la he visto ya mucho tiempo. Bien es cierto que hay en algunos gimnasios la vertical, en estos gimnasios comerciales, modernos, pero no se suele ver mucho, ¿vale? Es una prensa bastante, digamos, complicada y la gente no tiende a hacer mucho, sobre todo por eso, porque la gravedad es mayor y el peso cae directamente sobre ti. O sea que es mucho más difícil que una inclinada. Y la menos complicada pues es la horizontal. Sobre todo, pues ya sabéis de que la prensa horizontal, pues digamos que la resistencia viene horizontalmente y no es lo mismo, ¿vale? O sea que, bueno, incluso no te permite poner tantos kilos como en una prensa inclinada. Y también un detalle a tener en cuenta es que la prensa bien se suele pegar de poner mucho peso, de hacer mala respiración, de hacer una mala técnica, no llegar, digamos, no hacer un buen recorrido. Hay incluso gente que hace un recorrido de 5 o de 3 centímetros. ¿Para qué haces prensa, no? Poniendo 400, incluso 600 kilos para hacer esa tontería, pues mejor no lo hagas. Te digo directamente que te pases a otro ejercicio y no hagas el tonto en el gimnasio, no te vayas guiando por el ego y hagas las cosas bien, bajete. Y ya os digo, es un ejercicio, aunque la gente piense que no se involucra la lumbar, hay bastante incidencia sobre la lumbar, ¿vale? Sobre todo, bueno, así que hay que tener cuidadito, sobre todo cuando ponemos más peso y tener una buena técnica, ¿vale? Yo no hago prensa porque no puedo, ¿vale? Y si la hago con altas repeticiones, así que hay que tener cuidado con la prensa, ¿vale? Así que chicos, encantado de que estéis aquí, un abrazo a todos, suscribiros al canal, darle me gusta, activar la campanita por si queréis ver pues, más contenido, estoy subiendo contenido, ¿vale? Pretendo subir contenido todas las semanas, así que chicos, no os perdáis ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.